Bueno, muy buenas tardes a todas las socias RedMat que nos acompañan hoy en nuestra reunión habitual de los martes. Estamos con música todavía. Les voy a dar nuevamente la bienvenida. Muy buenas tardes a todas las socias RedMat que nos acompañan hoy en nuestra reunión habitual de los martes. Soy Carolina Martínez, directora de nuestra corporación, y las quiero introducir en nuestra charla de hoy. ¿Cómo podemos ser las mujeres un factor de cambio en las organizaciones para que evolucionen hacia empresas más conscientes? ¿Desde qué estado de conciencia vamos a movilizar e inspirar cambios? ¿Y para generar qué tipo de organizaciones? Estas son las preguntas sobre las cuales van a reflexionar nuestra directora Lilian Ross y nuestra socia Paz García en la charla Evolución de la empresa a través del liderazgo consciente. Estamos en un momento de desafío para las organizaciones como nunca antes. Nos vemos trabajando en entornos inciertos y rápidos que desatan situaciones complejas. Para enfrentarlos, tenemos dos opciones. Podemos simplemente reaccionar a los retos de nuestro día a día, o bien podemos buscar nuevas formas de entender el entorno, de modo de responder de una manera deliberada y equilibrada. Elegir responder requiere el aprendizaje de nuevas habilidades. Lilian y Paz nos invitarán hoy a evolucionar hacia liderazgos conscientes que permitan avanzar hacia un propósito en las distintas organizaciones, que se haga cargo de satisfacer a la sociedad como un todo y no solo a alguna de sus partes. Esa es la base de la sustentabilidad de cualquier tipo de organización en el siglo XXI. Lilian Ross se define como una buscadora espiritual y empresaria. Hace 33 años que está casada con un italiano, con quien tiene 3 hijos, y aunque no lo parezca, es abuela de 2 nietas. Le encanta viajar, leer y hacer manualidades. Dirige varios grupos de reflexión espiritual dedicados a la transformación de conciencia y le motiva llevar las enseñanzas de conexión integral del ser humano a la vida cotidiana. Además, ha sido mentora por más de 10 años en Comunidad Mujer y Pyme UC y coautora del libro Renacer Espiritual en la Empresa. En cuanto a su formación profesional, les puedo contar que Lilian es ingeniera comercial y MBA por la Universidad Católica de Chile, socia fundadora de Fidelis y socia fundadora y directora de RedMat. Actualmente es directora suplente en AFP Cuprum y directora de Chile Global Angels en Fundación Chile. Paz García es inquieta y curiosa y distribuye sus tiempos entre el trabajo, el estudio, el deporte, los viajes y el amor. Es originaria de la Araucanía y conserva la pasión y el coraje de esa tierra. Le apasionan las culturas y la diversidad. Su primer marido también fue un italiano, con quien compartió 11 años, y desde hace 5 comparte su vida con un ecuatoriano. Tiene una familia numerosa, disfruta de los amigos y de pertenecer a redes de mujeres como la nuestra, donde explorar los potenciales de la sabiduría femenina. Por su lado profesional, la moviliza a crear y desarrollar proyectos con impacto social y sostenibilidad económica, así como facilitar el desarrollo y florecimiento de las personas insertas en equipos, organizaciones y comunidades. Paz es trabajadora social por la Universidad de Concepción, diplomada en liderazgo y equipos balanceados por la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en gerencia para el desarrollo de Flaxo Chile, diplomada en marketing y responsabilidad social empresarial por la Universidad Católica, especializada en estudios de género en organismos internacionales y estudios de psicología transpersonal y ciencias contemplativas. Ha participado en directorios de corporaciones y fundaciones sin fines de lucro y tiene una experiencia de más de 20 años en la empresa privada en temas de inclusión, diversidad y equidad de género. Además, es mentora de equipos donde, desde un enfoque de liderazgo consciente, aparte de ser instructora de meditación y filosofía budista. Ya ven que tenemos a 2 grandes expositoras. Las invito a realizar sus preguntas en el chat de Zoom para que al final de la presentación Lilian y Paz puedan responder sus consultas. Sin más, dejo la palabra y la pantalla a Lilian Ross y Paz García. Hola a todas, ¿qué tal? Qué gusto estar acá en este espacio que tiene RedMat para las socias, en donde podemos conversar y compartir algunas ideas.
junto a Paz, ¿no? Hola a todas y Hola, todos, muy Paz. buenas tardes y gracias a Redmap por este Sí, espacio. gracias a Redmap por darnos este espacio. Primera vez que estamos en Zoom, así que el formato es un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados, pero estamos muy contentas de poder verlas y que estén aquí en pantalla también. Bueno, yo les voy a contar, voy a partir compartiendo la pantalla para contarles de qué se trata esto. Nosotros planteamos con Paz la idea de hablar sobre la evolución de la empresa a través de un liderazgo consciente. Tengo que partir diciendo que hace ya 10 años, junto a mi marido, desarrollamos este libro que se llama Renacer Espiritual de la Empresa, en donde en realidad lo que pasó aquí fue que nosotros veníamos hace muchos años haciendo un trabajo de conciencia con grupos espirituales, gracias a grandes maestros. Uno de nuestros grandes maestras es la Patricia May y también Sergio Sagüez, y con ellos hicimos un trabajo muy importante para nosotros, que ha sido muy, muy relevante, digamos, en nuestra vida en general. Entonces, eso, por una parte, nos llevó hacia un camino muy distinto al que nosotros estábamos acostumbrados normalmente en nuestra vida empresarial. Y llegó el momento, por supuesto, en que esto nos hizo un poquito cortocircuito, en donde dijimos, mira, en realidad nosotros estamos haciendo un camino espiritual, por otro lado somos empresarios, estamos en el día a día de la empresa, de las finanzas, en fin, y quisimos darle una vuelta a cómo podríamos nosotros unir estos dos caminos. Y ahí nace esta idea de hacer este libro, que como ven el título en realidad es un poco contradictorio, porque hablar de espiritualidad en la empresa es raro, ¿ya? Pero aquí les voy a contar un poco de qué se trata y por qué esto en el fondo nos surgió y cuál es el sentido que tiene y cuál es el sentido que tiene hoy. Porque esto que lo hicimos hace 10 años, la verdad que hace 10 años esto no era tema, ¿eh? Pero hoy día sentimos que las oportunidades que nos está dando estas crisis y todo lo que ha pasado antes de esto, en realidad hacen que este libro tome una mayor preponderancia y la idea que está detrás. Así que por eso que quisimos venir a contar de qué se trataba y La Paz también que va a hablar del liderazgo. Vamos entonces a partir. Bueno, este barquito que vemos aquí es nuestra empresa, podemos ser nosotras mismas también, o cualquier organización que se está en realidad enfrentando a esta ola gigante, ¿no?, que se le viene encima, en donde ya venían bastantes nubes, como la digitalización, el cambio climático, las comunidades fuertes, el consumidor exigente, y bueno, a esto se sumó la crisis social, la pandemia, que hizo que esta ola, la verdad, se fuera acrecentando cada vez más. Y bueno, este parquito tiene pocos recursos todavía, está viendo todo esto que se le viene encima muy rápidamente y tiene que ver cómo se las arregla, ¿no?, para surfear esta ola. La verdad es que con esas velas no está muy preparado, es una barcaza bastante endeble, y tenemos que ver cómo fortalecer ese barco, cómo hacer para que este barco realmente surfee esta ola de forma exitosa. Y de eso se trata cuando hablamos de que la empresa y las organizaciones como un todo están enfrentando una turbulencia enorme en este mundo que se le ha puesto de nombre VICA, en donde es tremendamente volátil, donde los cambios veloces y la dinámica es muy inestable. Hay ciclos cortos en donde todo viene muy rápido, ¿no? Es tremendamente complejo, ¿no es cierto? La multidimensionalidad de los problemas, el exceso de la información, las múltiples relaciones, o sea, está todo muy interconectado y de verdad esto hace el entorno aún más complejo. Es tremendamente incierto. Aquellas empresas que estaban acostumbradas a planificar a 5 años, a 2 años, a 1 año, la verdad es que todos esos planes seguramente han quedado un poco botados en la basura porque todo lo que pasó no estaba en ningún plan. Y la ambigüedad, ¿no es cierto? Que es todo tiene distintas interpretaciones, no hay una verdad única. Por lo tanto, eso también genera que no haya un hecho cierto a donde uno se pueda aferrar, ¿no? O un ancla donde este barquito se pueda amarrar para que la ola no se lo lleve. Así que eso es en el fondo el mundo que hoy día enfrentan las empresas y todas las organizaciones, la verdad. Y lo que nosotros queremos plantear es que cómo podemos transformar este entorno tan crítico,
¿no?, en una oportunidad para construir una organización que pueda sobrevivir y tener éxito en un mundo lleno de incertidumbre. Claramente que con este entorno, los paradigmas que nosotros teníamos hasta ahora ya no sirven. O sea, todo aquello que nosotros aprendimos, quizás hoy día es el momento de desaprender. Pero eso, que puede ser muy doloroso, puede convertirse también en nuestra gran oportunidad de avanzar y de evolucionar hacia empresas y organizaciones que aborden los problemas de otras maneras, distintas a las que estábamos acostumbrados hoy. Y eso es en parte lo que queremos contar. Pero para poder hacer este análisis, tenemos que partir de lo básico, ¿no?, de definir qué es una empresa. La verdad que es una pregunta que uno diría, pero todos sabemos lo que es una empresa. Es un grupo que tiene una marca, que tiene un edificio, en fin. Pero queremos ir más en profundidad a responder realmente qué es lo que significa una empresa. Y en este sentido, queremos decir que la empresa son grupos de personas que se agrupan a partir de intereses, de distintos intereses. La empresa, en realidad, a la larga, es un grupo de personas. O sea, aquí la empresa no existiría si no existieran las personas. No es una marca, no es un edificio, no es nada de eso. En realidad, la empresa son personas que deciden agruparse con un sentido común y con un objetivo. Estas personas se componen de trabajadores, ejecutivos, accionistas, acreedores, la sociedad, los proveedores, los clientes, ¿no es cierto? Y algunos son internos y otros son externos. Pero todos ellos son personas y por lo tanto, para estar participando y querer estar dentro de una empresa, deben tener un objetivo común. Y eso es en parte lo que vamos a ver. Estas empresas a su vez están insertas en un medio ambiente, ¿no? Están todas en la tierra, usando los recursos naturales, algunas siempre de alguna u otra forma están usando estos recursos, y por lo tanto esa es otra consideración que hay que tener. Son personas que habitan en la tierra, y por ende la tierra también tiene que ser parte de sus consideraciones. Y esto se pone más complejo cuando vemos que las empresas a su vez se interrelacionan entre sí, no están aisladas en este mundo. No es que una empresa funcione sola, sino que funciona en relación a otros ecosistemas de empresas, que todos tienen algún tipo de interrelación. Por lo tanto, cuando una empresa, por ejemplo, ve afectada su reputación por algún hecho, como puede haber sido las colusiones o tantos otros temas que hemos visto, la verdad es que eso afecta a todas las empresas. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo sistema que se interrelaciona y que está muy, muy dependiente uno de otro. Pero volvamos a las personas. ¿Qué es lo que realmente guía a las personas? Porque dado que las empresas son personas, tenemos que entender que para que la persona esté dentro de una empresa y cumpla una función, tiene esa empresa también que entender por qué esa persona está ahí, ¿no? Y para saber eso tenemos que saber qué es lo que guía a una persona. La persona se enfrenta a este tipo de caminos, ¿no es cierto?, en donde son caminos algunos complicados, nunca está muy claro para dónde uno tiene que ir, las bifurcaciones están acá, en cada minuto del camino, uno tiene que ir tomando decisiones, pero aquí vamos a irnos a la pregunta básica. ¿Qué es una persona? ¿Qué es lo que busca una persona? ¿Qué es lo que realmente viene a ser una persona a la Tierra? O sea, es una pregunta realmente de las típicas preguntas que se hace de la filosofía, ¿no? Bueno, y ahí el área de la espiritualidad, de la filosofía, nos entrega algunas respuestas que son las que queremos aplicar y mirar para el modelo de la empresa. Las personas estamos enfrentadas a dos grandes polos. Uno es el polo de la conciencia y otro es el polo del ego. Todos nosotros estamos todo el tiempo siendo atraídos por estos dos polos, en donde, por una parte, vemos que queremos vivir una vida plena, ¿no es cierto? Ese es uno de los objetivos fundamentales de las personas, vivir una vida con calma, teniendo propósitos, trascendencia,
ojalá pensar en la eternidad, en buscar nuestra felicidad y nuestra paz. ¿Ya? Eso es lo que nuestra alma en realidad desea. Pero por otro lado, tenemos un polo que nos atrae mucho, que es el polo del ego. Y el ego busca otro tipo de cosas. Busca una vida exterior, busca estatus, busca un mayor consumo, porque eso le da placer. A su vez, esto le genera frustración y estrés. En realidad, estos dos polos están presentes en todos nosotros. Y lo importante es entender hasta qué punto estamos más guiados hacia la conciencia y el alma, y hasta qué punto estamos más guiados hacia el ego. Y las empresas, ¿ya? Como las personas trabajan ahí, en realidad también están tironeadas por estas dos fuerzas. Y vamos a ver cómo esto lo podemos ir abordando y resolviendo. Primero vamos a decir qué es lo que es conciencia, para poder entender, porque el ego lo conocemos bastante, pero la conciencia no tanto. Bueno, la conciencia viene de la palabra del latín, que significa conciencia, o sea, con conocimiento. Es cuando las personas llegan a conocerse interiormente y se hacen una con sí mismas, o sea, conocen su verdadero ser. Por lo tanto, las palabras que se nos vienen a la mente cuando hablamos de conciencia son la comprensión, la presencia, la conexión, la atención, el observar, el despertar. Todo eso es lo que en el fondo entendemos, vamos a entender nosotros por conciencia, ¿ya? Y la conciencia es la fuente de nuestra evolución, eso es lo importante. Vamos a decir que como personas, a lo que venimos a esta tierra en realidad es a evolucionar, es a ser mejores personas, a poder develar quiénes somos realmente y acercarnos más hacia nuestra conciencia. Y para que eso suceda, tenemos a su vez que comprender a nuestro ego, porque el ego es lo que nos aleja de la conciencia. Entonces, si no lo conocemos, malamente lo vamos a poder superar. Así que tenemos que hacer ese trabajo. Y bueno, y la conciencia, lo que nos dicen las tradiciones espirituales, es que las conciencias se manifiestan en la Tierra a través de 7 niveles, que son estos que están aquí. Estas son las cosas que uno aprende cuando hace un camino en el fondo de conocimiento espiritual y con maestros y todo lo demás, y este tipo de conocimiento es un conocimiento que antes era oculto, pero hoy día es absolutamente transparente, esto lo van a encontrar en cualquier parte que hablen de conciencia. Y bueno, y tenemos 7 niveles de conciencia, y las personas podemos encarnar estos distintos niveles hasta el nivel 5 más o menos, que es donde hasta ahí en realidad es un nivel que podemos decir que las personas encarnan sobre todo en el mundo de la empresa y en el mundo de del día a día. Y vamos a ir viendo qué significa cada uno de estos niveles. Lo importante aquí es decir que esto parte desde un nivel muy ligado al ego, que es el nivel físico, pasa al nivel emocional, luego al dogmático, y hasta ahí estamos guiados en su mayor parte por nuestro ego. A partir del nivel 4 se produce el despertar y el punto de quiebre, en donde en realidad ahí pasamos a tener una conciencia transformadora, donde ya nos empezamos a conocer mejor y podemos decir que el ego pierde fuerza, pasando después al nivel causal, al nivel 5. Finalmente están en los niveles 6 y 7, que en realidad son niveles muy, muy elevados, que los han encarnado los grandes maestros como Cristo, Buda, en fin. Por lo tanto, no son niveles que nosotros queramos ni podamos hoy día acceder a nivel de persona ni de empresa. Pero lo importante aquí es que todos estos niveles en realidad están presentes en nosotros y en todos los demás. O sea, esto no es algo solo que algunos iluminados puedan llegar a tener, sino que lo que aquí estamos diciendo es que todos nosotros tenemos y debemos transitar por este camino. Entonces, en la medida que lo conozcamos y sepamos de qué se trata, este camino se va a hacer más fácil y va a ser mucho más rápido poder pasar hacia el otro, hacia niveles más altos de conciencia. Bueno, entonces, si llevamos este modelo, que eso es en el fondo lo que nosotros planteamos en este libro, al mundo que nosotros conocemos,
que es el mundo de la empresa y de la organización, porque efectivamente, como Carolina Martínez me decía, esto no se trata solo de la empresa, se trata en realidad de cualquier organización, desde fundaciones, desde, no sé, cualquier grupo de personas que quiera hacer algo, ¿ya? Puede en el fondo tener claro que debería analizar este modelo para saber en qué punto está, ¿no? Y cómo nosotros podemos ir avanzando hacia poder descubrir un mayor nivel de conciencia. Y los niveles que vamos a conocer y que les voy a contar son el nivel de seguridad, el de deseo, el de poder, el creativo y el bien común. Vamos a partir por el nivel 1 de seguridad, que es el nivel físico, digamos lo que llamábamos el nivel físico. Las empresas que están en este nivel son empresas que en realidad su principal emoción es el miedo. ¿Por qué? Porque están muy apegadas y aferradas a que todo es escaso, ¿no? Entonces, estas empresas, su mayor éxito es sobrevivir, es seguir existiendo, ¿no? Son empresas que, de hecho, aparecen y desaparecen. Por ende, el líder, el liderazgo que ejerce la persona que está a cargo de este tipo de empresas, es un líder coercitivo, es decir, que en el fondo lo que le interesa es la producción, la productividad, el que la persona llegue a la hora, es el jefe que está parado en la puerta, ¿no? Esperando que todos pasen y que lleguen a la hora y es el último en cerrar. ¿Por qué? Porque tiene mucho miedo, o sea, no confía en sus trabajadores, cree que en realidad todos van a sacar la vuelta, que nadie tiene interés en trabajar acá, entonces él tiene que estar un poco con el látigo para que esto funcione. La estrategia de este tipo de empresa es una estrategia de bajar costos. O sea, que lo único que le importa aquí es, mira, para sobrevivir, como todo es escaso, y como en realidad, digamos, si yo disminuyo en uno, gano uno, lo que me preocupa es bajar el costo. La estructura es absolutamente jerárquica. O sea, aquí cualquier empleado dentro de la organización no tiene mucha injerencia en la toma de decisiones. Es el jefe el que decide todo lo que va a pasar. El clima, por lo tanto, de esta empresa es transaccional. O sea, las personas que están ahí porque en el fondo no tienen otra opción. Y lo único que esperan es que les den su sueldo a fin de mes. Y el jefe tampoco le interesan mucho los empleados, simplemente le interesa que produzcan lo que tienen que producir. Por lo tanto, este empleado desempeña un rol bastante inseguro, se siente siempre inseguro, ¿no? No sabe si esta empresa va a sobrevivir, no sabe si lo van a despedir o no lo van a despedir. Bueno, y la cultura general digamos, que marca este tipo de empresa es la cultura de la víctima, en donde todo pasa porque el entorno es lo que me está en realidad impulsando a que yo apenas sobreviva. O sea, la culpa la tienen otros, no la tengo yo. Aquí la gente no se hace responsable de sus propios caminos, sino que en realidad se sienten víctimas de lo que pasa en su entorno. Ese tipo de empresas, perdón, a muy poca gente le gusta trabajar ahí, o cualquier organización que se caracterice de esa forma. En el nivel 2 es el nivel del deseo, el nivel emocional. Las empresas que están acá, en realidad, la emoción que aquí prevalece es la insatisfacción. O sea, son empresas que lo único que quieren es crecer, 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 crecer. Porque sienten que así se alejan de esta etapa de la sobrevivencia, por una parte, y por otro lado también eso los hace sentirse fuertes, ¿ah? Los hace sentirse que en el fondo que están realmente creciendo, siendo más importantes. Para ellos su estrategia es aumentar ventas, como dé lugar, ¿ah? El líder es bastante agresivo. ¿Por qué? Porque su estrategia siempre es de crecimiento. Es el típico jefe que te dice, mira, creciste un 20%, pero en realidad fue poco, porque si lo lograste es porque pudiste haber crecido al 30%, ¿no? En vez de felicitarte porque hiciste un tremendo esfuerzo y creciste al 20%, no, te dicen, en realidad pudiste haber hecho más. Y claro, en esas empresas la meta siempre es grande, 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 ¿no? Y cada vez más grande. Entonces, también otro que pasa en este tipo de empresas es que las distintas unidades trabajan en silos, o sea, cada uno tiene su pequeño fondo, y todos pelean entre sí para ver quién es el más choro, digamos, ¿eh?
quién lo hace mejor, quién le muestra al jefe que es el más capaz, porque la unidad de al lado, mira, ellos no tienen idea de hacer la pega, los que saben hacer la pega somos nosotros, etc. Bueno, y el empleado es altamente competitivo, también es aquel empleado que, oye, quiere que el jefe lo mire y lo felicite, le diga, mira qué bien lo estás haciendo, etc. Y la cultura es consumista, y también se puede transformar en violenta, cuando todas las personas están en este ámbito, ¿no? ¿Por qué? Porque el deseo es muy fuerte, ¿no? Y no se satisface con nada. Por lo tanto, una de las formas de causar este deseo no satisfecho es a través de la violencia. Bueno, también esta es una empresa muy guiada por el ego y nadie le interesa mucho estar acá, excepto los que están también congruentemente con este nivel emocional. Bueno, el tercer nivel, y tenemos aquí un representante que creo que es más gráfico que todo lo que yo pueda decir, del nivel del poder, en donde en realidad las organizaciones, los países que se sienten poderosos, ¿no? Como dice Trump, Make America Great Again, o sea, ¿qué más eslogan que ese, digamos? Bueno, las empresas que están aquí y las personas también se sienten superiores, ¿ya? Aquí ya no se trata de que mira que voy a ir en la carrera y voy ganando, no, aquí ellos ya ganaron, ¿no? O sea, ellos se sienten que son súper poderosos, son el top de lo top, el jefe se siente superior, poderoso, ellos ya ganaron, la estrategia es ser el mejor. Y aquí es donde las empresas se preocupan mucho de los rankings, ¿no? De pertenecer a cualquier ranking. El ranking de la mejor empresa para trabajar, el ranking de la empresa, no sé, con la mejor responsabilidad, el ranking con la mejor calidad de servicio, el ranking, mire, o sea, basta que inventen un ranking y estas empresas se van a inscribir. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante que les den estos timbres, ¿no? En que les aseguren y les dan mucho prestigio, porque en este ámbito lo que pasa es que las empresas lo que más les interesa, y las personas también, es el estatus, que los demás los reconozcan, ¿no? Que los demás sepan lo buenos que son. Y en ese sentido, bueno, el empleado es un empleado ambicioso, ¿no? En donde efectivamente él quiere demostrarle a su jefe y todo lo choro que es, pero está en un sistema, en un ambiente de mucha ambición, ¿no? Y aquí la cultura es el clima, mejor dicho, es de control y la cultura es dogmática. ¿Qué significa eso? Aquí nadie se puede salir mucho digamos, ni de crear cosas distintas, porque en realidad está todo claramente definido dentro de marcos muy rígidos. ¿Por qué? Porque la gente que está en el poder cree que solo como ellos lo hicieron se puede hacer. No hay otras formas. Y como a ellos les resultó, porque por algo están en el poder, entonces no son capaces de ver y de abrirse a la posibilidad de que lo que resultó ayer ya no sirve para mañana. Entonces, eso es un tema muy importante en este nivel donde la gente se empodera. El poder, como dicen, el poder hace que cuando tú caes de ahí, la verdad es que la caída es bastante fuerte, ¿no? Te pegas bastante duro, porque la gente que se siente tan poderosa cree que nunca va a caer. Y hemos visto millones de ejemplos donde la gente termina cayendo, ¿no? El nivel 4 es el nivel donde estamos hablando ya de una iniciación que se aleja de este poder y esta atracción que tiene el ego, terrible, con todos nosotros, y ya empiezan aquí a influir mucho más lo que es la conciencia del alma, lo que es nuestra intuición de lo que nosotros venimos a aportar como personas. Y aquí pusimos esta imagen de Jacinta, ¿no? Que es la líder de Nueva Zelanda, que está muy de moda hoy día. ¿Por qué? Porque ella ha hecho las cosas de forma distinta. Ella, como buena mujer, no se ha guiado por parámetros anteriores o paradigmas anteriores. Y aquí ella lo que ha hecho crecer y desarrollar su liderazgo a través de cosas nuevas. Porque en este ámbito también están toda la gente creativa que quiere inventar nuevas soluciones, inventar nuevas empresas, entregar al mundo en general. ¿Y cuál es la emoción que predomina en este tipo de empresas? Es el optimismo, ¿no? El mayor éxito es innovar, es entregar cosas nuevas.
es ser pionero. El líder aquí es un pionero, es el primero que hace algo. La estrategia de este tipo de empresas es el cambio constante. La estructura es más bien matricial, porque como en el fondo cualquier área puede ser la creadora de algo nuevo, en realidad aquí ya no hay tanto control. Aquí se confía en las personas. De hecho, el error es considerado fuente de aprendizaje, no fuente de castigo. Y eso es muy importante para que una cultura sea creativa e innovadora. El clima que siente la gente que está ahí es el entusiasmo, obviamente, porque a la gente le gusta crear, a la gente le gusta estar en ambientes como este. El empleo entonces es una persona bastante creativa y esta cultura innovadora permite el crecimiento de todos sus componentes, de todas las personas que están ahí. Por ende, aquí no hay mayor problema con retener el talento. Si bien en las otras tres niveles, las empresas tienen que hacer un tremendo esfuerzo para retener sus talentos, excepto quizás en el del poder, si es que la persona está en el poder, acá es al revés. O sea, las personas en realidad quieren pertenecer a este tipo de organizaciones, quieren ser parte de estos cambios, porque eso es algo innato en todos nosotros. ¿A quién no le gusta crear algo y que ese algo lo aprovechan todos los demás? Entonces es una organización muy motivadora para el resto. ¿Ya? Y hay que hacer el camino para llegar allá, pero la mayoría de las empresas no están en esta etapa. La verdad es que las otras tres etapas anteriores son donde están la mayoría de las empresas. Gracias a Dios cada vez menos empresas están en el nivel de seguridad, pero en el nivel del poder y el deseo están la mayoría. Bueno, y finalmente llegamos al quinto nivel de conciencia que puede llegar una organización, que es este nivel del bien común, ¿no? Donde hablamos aquí ya de una empresa que no solo se preocupa de sí misma y de sus colaboradores y de aportar cosas distintas, sino que además es una empresa que está dispuesta a entregar a los demás en forma bastante generosa lo que ellos crean. Y esta es la diferencia con el nivel anterior. O sea, son personas, o sea, normalmente esto está guiado por personas, líderes, que son inspiradores, ¿no? Y aquí ponemos a Felipe Cubillo, que, o sea, él siendo empresario y todo, creó una organización sin fines de lucro, que aunque él no esté hoy día, esa organización ha seguido creciendo. ¿Por qué? Porque su inspiración logró afianzar sus ideas en un grupo de personas. Y ese grupo de personas ha sido capaz de llevar a esta empresa y a esta organización a otro nivel y seguir creciendo y seguir aportando. La emoción principal de este tipo de empresas es la solidaridad, donde el éxito es aportar a otros. La estrategia es plenamente colaborativa. Aquí no existe la competencia, ¿no? O sea, no ven a los demás como competencia, los ven como colaboradores. ¿Cómo logro yo que todos nosotros vayamos hacia el mismo lado? En donde cada persona aporte lo mejor de sí mismo. Y la estructura es integrada. El clima es una alegría, pero verdadera. O sea, ya no es la alegría superficial, sino que aquí hay verdadera alegría por pertenecer a un tipo de empresa como esta. El empleado es generoso y es una cultura inclusiva, por supuesto, en donde realmente se considera a todas las personas por igual de acuerdo a sus propios valores. Bueno, hay re pocas organizaciones que están en este nivel, ¿no? Y esto es lo que nos enseñan la filosofía perenne, en donde nos habla de que en realidad todos podemos transitar por estos distintos niveles. Y el punto es entender que, o sea, en el fondo es mirar más allá y ver cómo podríamos nosotros ser mejores organizaciones, mejores, entregar más cosas a nuestro ambiente, porque las personas, lo que vinimos a hacer a esta tierra en realidad, es aportar. Y por eso que es que si nosotros consideramos que las empresas son hechas por personas y las personas están en búsqueda de sentirse realmente realizadas, llegar a que una empresa logre el bien común es la máxima realización que podríamos lograr hoy día con nivel de conciencia actual. No sé qué va a pasar en 200 años más, pero hoy día, en este cambio de era, deberíamos apuntar a este tipo de empresas, a lograr que esto funcione. Bueno, y este tipo de análisis uno lo puede hacer tanto como para las personas, como para las organizaciones y también para cada rol que uno cumple dentro de una empresa. Porque uno puede, no se trata de creer aquí que la empresa total, mi empresa es muy mala porque no se preocupa de
de sus empleados, mi empresa es así, mi empresa es así, el líder no es de esta forma, el líder de esta otra forma. Pero lo que nosotros necesitamos en realidad para que una empresa evolucione es también hacernos cargo de nuestro rol. ¿Cuál es nuestro rol como ejecutivo, como empleado, como competidor, como consumidor, como proveedor? O sea, nosotros cumplimos roles también dentro de una empresa, y solo si nosotros evolucionamos dentro de esos roles, la empresa como un todo va a evolucionar. Entonces, ¿cómo podemos lograr esta transformación evolutiva en el mundo de las empresas? Lo que nosotros les proponemos es que esto lo tenemos que hacer nosotras, porque las mujeres estamos llamadas a cumplir un rol en esta época, y las mujeres somos las que hoy día tenemos una responsabilidad que las empresas cambien. No diciéndole a los hombres, miren, ustedes ahora se van para un lado y somos nosotras las que lo vamos a hacer, sino que tenemos que hacerlo con ellos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer con ellos? Los vamos a también a influir. Tenemos que influir en ellos para que cambiemos todos juntos la forma de hacer empresa. Pero este rol, esta responsabilidad, creemos nosotros que en esta época recae en las mujeres. Por lo tanto, somos nosotras las que tenemos que evolucionar, y ese es uno de los motivos que a mí me impulsó fuertemente a crear RedMat cuando esto todavía no existía. Porque junto a un grupo de mujeres pensamos en esa época, hace, ¿qué les digo?, el año 2013, que la verdad es que las mujeres tenemos un rol importantísimo que hacer en la alta dirección de las empresas. No es solo para que lleguen más mujeres ahí, sino que porque esas mujeres pueden hacer el cambio que necesitamos en las organizaciones. Entonces, de eso es lo que les va a hablar la Paz ahora, y les quiero decir que cómo hacer ese cambio en las mujeres a través de este liderazgo consciente, en donde en vez de ver un ambiente VICA, que significa voluble, ¿no?, y todo lo demás que hablamos, es transformar a través de este liderazgo en que un líder consciente puede tener una visión, una inspiración, inspirar confianza y apertura dentro de las organizaciones para que estas organizaciones avancen hacia niveles más amplios de conciencia y sean realmente un aporte a la sociedad en que vivimos. Porque la verdad es que si las empresas siguen pensando que su razón de ser es generar plata para los accionistas, estamos fritos, digamos. Eso, por ahí no va la cosa. Esto realmente tiene que transformarse en que las organizaciones tienen que entender que cumplen un rol para toda la sociedad y para todas las personas que interactúan con ella. Y eso un poco es lo que quería contarles, y lo que va a hacer ahora Paz es contar qué significa el liderazgo consciente y cómo eso lo podemos encarnar y vivir. Muchas gracias, Lilian, por tu presentación y por compartirnos una experiencia que además la tienes desarrollada hace tanto tiempo. Y efectivamente ahora parece que están las condiciones, están las situaciones para que esto suceda. Básicamente, decirles, bueno, yo coincido plenamente y creo que es el momento para que nosotros hagamos una real transformación, sin duda entrenando habilidades nuevas, habilidades que tienen que ver con el desarrollo de competencias evolutivas superiores, pero también entre mujeres, digamos. Me ha tocado mucho escuchar, y en esta comunidad, de competencias que siempre las mujeres hemos tenido, pero que no hemos sentido que las empresas sean el lugar donde nosotros podemos expresar esas competencias. Y en ese sentido creo que vale la pena reflexionar antes de irnos a ver cómo son estos liderazgos más conscientes, en qué medida la situación en que estamos viviendo hoy en día responde a estos niveles de conciencia que nos compartía Lilian, que están más asentados en esta supervivencia o en esta competitividad o en este exitismo que busca el poder. Y cómo lo que hoy nos está sucediendo tiene que ver con ello, es un efecto en el fondo de un liderazgo, yo diría, desequilibrado, ¿sí? Que no quiere decir que todo lo que hayamos hecho anteriormente o que haya estado predominado más por una visión esté malo, pero que sin duda ya no es suficiente para los tiempos que se vienen ahora. Y acá entonces comenzamos a preguntarnos cómo es este nuevo espacio o este nuevo liderazgo, y básicamente yo lo definiría como adquirir un nuevo equilibrio.
y esto también lo hemos visto mucho entre nosotras las mujeres, en que hemos tenido muchísimo desarrollo externo, sobre todo en el ámbito y en el espacio que acá estamos compartiendo. Muchas de nosotras tenemos acceso y hemos tenido y hemos puesto todo nuestro esfuerzo, ¿cierto?, en hacer magíster, muchas tienen doctorados, mucho esfuerzo en su formación, en nuestra formación académica, lo cual está perfecto, pero tampoco es suficiente, porque lo que estamos hablando acá es de que exista un equilibrio entre el perfeccionamiento interno y los niveles de conciencia que yo tengo y los logros externos, lo que desde las tradiciones orientales se habla de que no es posible liderar a otros si yo no me lidero a mí mismo primero. Entonces, básicamente estamos hablando de que probablemente ahora estamos entonces transitando de un tipo de pensamiento que fue en su minuto excesivamente racional, excesivamente analítico y lineal, hacia un tipo de pensamiento más integrativo, más holístico, y transitando también desde valores que tenían que ver con esto de la competencia, el éxito, el crecimiento desmedido, con ahora valores que tienen que ver más con preservar, con cooperar y con asociarnos. Entonces, es la búsqueda de este nuevo equilibrio, básicamente, lo que estamos hablando. ¿Y cómo se ve este liderazgo más consciente? Tiene algunas características bien marcadas, que nosotros más o menos, esto viene desde las tradiciones y desde la ciencia contemplativa, y hablo de ciencia contemplativa por toda la evidencia que nos ha dado la neurociencia respecto de la efectividad que tiene en la persona y en los ambientes que impacta, y que tiene básicamente estas 5 características. Es una persona que está muy asentada, muy equilibrada, enraizada, integrada en su dimensión corporal y en su dimensión emocional, con una claridad o una tranquilidad mental que le permite ir a esta segunda característica, que es ir a mirar dentro y tener conciencia de sí mismo. Luego, producto de ello, va a tener una abanico más amplio de posibilidades como moverse, por eso es que se habla de claridad y de flexibilidad y de creatividad y de mucha capacidad adaptativa. Y yo creo que hasta ahí, hasta esas características, de alguna manera los hemos visto. Pero hoy el desafío es ir a integrar también esta otra cualidad de la sabiduría, que es básicamente ir a rescatar el mensaje que las situaciones nos entregan y transmutarlo de alguna manera en algo que nos haga crecer, y luego ir a la última parte, que ya la vamos a explicar con más detalle, que tiene un nivel de complejidad mayor, que es ir a este entendimiento de la interconectividad, desde donde surge esta compasión genuina y el bien común. Entonces, como un equilibrio, básicamente, entre mi ámbito intelectual, cierto, racional, emocional, físico y espiritual. Ustedes ya se estarán imaginando que esto tiene mucho que ver con lo que culturalmente conocemos que son cualidades más asociadas hacia lo femenino. Y efectivamente, así es, así es. Entonces, si ese es como las características que hoy sentimos que son necesarias para abordar estos escenarios que son realmente muy inciertos, muy difíciles de manejar, entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que necesitamos aprender, porque claramente, y es como se define un cambio importante y una crisis, de la manera en que lo veníamos haciendo antes, ya no nos va a resultar esas estrategias que antes teníamos, y que Lilian detalló con toda claridad, esos niveles de conciencia más básicos, hoy día no son suficientes para dar respuesta a la complejidad de los escenarios que nos toca vivir. Pero eso no tiene por qué ser una tragedia, también es una tremenda oportunidad para poder desplegar, y ahí es donde sentimos y compartimos en que lo femenino ahora tiene el espacio para que pueda desplegar sus cualidades y que pueda permitir entonces hacer de esto un espacio de crecimiento. Lo primero que nosotros sentimos necesario acá, y que se considera que es la base de estos 5 puntos que yo les voy a mencionar, tiene que ver con aquietar tu cuerpo y silenciar la mente. Y acá les invito a que ustedes imaginen un jarro con agua y un agua que está mezclada con tierra, un agua barrosa.
¿sí? Normalmente sí es como funcionamos en piloto automático, con una sobreactividad, muy demandados, saltando de un estímulo a otro, el multitask, etc. Y esto es como poner ese jarro con agua y tierra sobre la mesa y dejar que decanten las partículas y los sedimentos. Entonces, lo que acá quiere decir es que yo me enraizo en mi cuerpo físico, que no siempre estamos conectados, y hago que mi mente se aquiete y se tranquilice como esa imagen del agua que está ahí. Este es un primer nivel básico para ir a la segunda parte, que es la más clave en esto, pero que sin esta primera parte no se puede lograr. Por lo tanto, acá estamos hablando de que ese típico ejecutivo exitoso, acelerado, que estaba siempre a 1000, pero nunca focalizado. Yo creo que todas hemos tenido la experiencia de ir a conversar con un gerente que no tiene la capacidad de focalizarse en lo que le estamos conversando, sino que está puesto en 1000 tareas, o nosotros mismos cuando hemos tenido que recibir a alguna persona, está nuestra mente saltando por todos lados, ¿sí? Entonces acá se habla de que más bien el perfil de este nuevo líder es una persona más bien asentada, con una calma de base. ¿Por qué? Porque le va a permitir entrar a este segundo espacio que es muy importante, que es el de el cultivo de la conciencia introspectiva, que es ir a tener esta base de calma para ir a mirar dentro de nosotros mismos. Y esta es la parte más difícil y que en nuestra tradición occidental no tenemos mucha cultura de hacer esto, porque más bien estamos en lo que mencionaba Lilian antes, estamos afuera, en el éxito de lo externo, de lo que nos encandila externamente, y le damos poco espacio y poco valor a esto de detenernos, por ejemplo, el valor que tiene el silencio, y que a propósito de esta crisis eh, y de estos confinamientos hemos tenido que familiarizarnos con esa experiencia de manera obligatoria, ¿sí? De estar en este espacio de silencio donde nos encontramos con nosotros mismos, con la diferencia que acá intencionalmente nosotros llevamos nuestra atención a mirar dentro nuestro, y acá es donde se requiere una característica central del nuevo líder, que es el coraje. El coraje de ir a mirar, y claramente lo que vamos a ver ahí son muchos de los espacios en que no tenemos consciente, como por ejemplo nuestros sesgos, nuestros puntos ciegos y todos aquellos ámbitos, por ejemplo el temor, el miedo, que normalmente le hacemos el quite y evadimos, ¿sí? Con una cantidad impresionante de cosas que tenemos a mano para evadir. Entonces, acá vamos a mirar y vamos a encontrarnos, y por eso es que el líder se caracteriza acá, la persona que logra hacer esto, se le describe como una persona con humildad, porque tiene la humildad de poder permanecer con su vulnerabilidad, sin desarmarse, sin dejarse arrasar por las emociones o por sus pensamientos, que puede mostrarse vulnerable, que es lo que hemos probablemente visto en cómo se describen los liderazgos actuales, y eso mismo le da credibilidad y le da transparencia. Entonces, como un primer ejercicio, nosotros queremos invitarles a participar y que ustedes puedan hacer un pequeño ejercicio de reflexión, todas ustedes que son mujeres líderes y que están en organizaciones, y que nos ayuden acá a contestar estas preguntas, que nos va a ayudar. No sé si necesitas que deje de compartir la pantalla para que no. Ahí está. Ahí aparecieron. ¿Sí? Ayúdenos Sí. entonces acá, marquen, son 2 preguntas que nosotros preparamos para ustedes y que tiene que ver con que ustedes se identifiquen con qué nivel de conciencia predominan ustedes. No siempre estamos en el mismo nivel, pero ¿cuál es aquel nivel de conciencia predominante en ustedes? Si están más bien en el tema de la seguridad y de querer estar sobreviviendo, o están motivados en el deseo, el éxito, o están en el poder y en el afán de controlar todo, o están en esta cosa más transformativa y creativa del nivel 4, o ya están definitivamente en esto del bien común. Respecto de ustedes, y la segunda pregunta es respecto del líder o de la líder que está en las organizaciones donde ustedes están insertos hoy en día, ¿sí? Si está en un nivel de conciencia ese líder coercitivo, ¿sí? Asociado a los niveles de conciencia más bajos, agresivo o poderoso, o está en un nivel de conciencia más asociado a ser un pionero o pionera o a inspirar.
Así que nos vamos a dar unos segundos para que todos podamos contestar esta Sí, y son encuesta, estas dos preguntas. respuestas anónimas, así que tranquilas. Sí, Solo es un queremos tener una espacio de idea. confianza. Sí. Sí. Y puede que hayan evolucionado desde antes de esta crisis, estaban en un nivel de conciencia y ahora la crisis los hizo efectivamente estar en otro, pero siéntanse con toda libertad de poner lo que más los identifica. ¿Sí? Y abajo le ponen Submit y ahí vamos a poder tener rápidamente los resultados. Es una introspección cortita, lo lamentamos, pero no tenemos más tiempo para que podamos avanzar con nuestro tema. No sé si ya podemos tener algún resultado a las personas que nos están apoyando. Claramente acá las introspecciones requieren de un poco más de reflexión y de tiempo, pero es un ejercicio que ustedes van a poder completar después. Sí. Con mayor detalle. Es lo primero que se les venga a la cabeza, también. Eso es importante. Sí, 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 sí. No hay Más que desde lo pensarlo mucho. intuitivo. Mm. Exacto. Matías, si nos puedes compartir los resultados. Se los voy a mostrar Independiente. ahora entonces. Ya. Ya vienen, ya vienen. Así es. Estamos live, así que todo esto es en tiempo real. Yes. Veamos qué nos cuenta Matías de cuáles son los niveles que resultan. Ahí estamos entonces. ¿Ya? Tenemos, bueno, la mayoría concentrado cuando uno se analiza a sí mismo, ¿sí? La mayoría, la concentración mayor está en el nivel creativo, buenísimo. Y también un porcentaje muy importante, Lilian, está en el bien común. Fantástico, ya. Sí, maravilla. Y solo, bueno, en la seguridad un 10%, que es absolutamente válido con todo lo que estamos viviendo de vivir una experiencia de mucha inseguridad. Probablemente claro. esta sensación se ha acrecentado con el tiempo. Tal vez la respuesta hubiese sido distinta antes de esta crisis, ¿no? Pero ahora, aún cuando estamos en medio de una transformación y de esa ola bien amenazante que nos mostraba Lilian, que el 50% esté en un nivel creativo, y wow, la gran mayoría, si lo sumamos con el bien común, parece que en este grupo y en esta comunidad hay mucho, mucho, mucho talento. Sí. Bueno, es que aquí nos guía la causa, ¿ves? Aquí llegan en realidad las personas que en definitiva creen en esta causa. ¿Ah? Y muchas de ustedes saben que nuestra causa es para largo plazo, no es para un beneficio personal de cada una, sino que es probablemente que lo estemos haciendo por nuestras hijas y hasta por nuestras nietas. Así que eso lo hace muy congruente. Y lo Sí, y cuando extraordinario, uno, Paz, ajá, que y es cuando que, uno, sí, dale. por favor. Que es que el nivel de conciencia que predomina del líder de la empresa, bueno, muchos contestaron que son poderosos, ¿no? Ahí están la gran mayoría y seguido por los inspiradores. Qué bueno que sientan que puedan estar en empresas inspiradoras y pioneras. Eso es una gran suerte. Maravilla. Aun cuando los resultados corroboran un poco lo que veníamos diciendo, que probablemente la mayoría de las empresas hasta ahora están todavía en el nivel del poder, ¿sí? Por lo tanto, del control y de estar un poco más centrados en ellos mismos que en el bien común. Bueno, gracias por la participación y por la interacción, porque ahora, sí, rápidamente darles algunas estrategias para algunos comentarios. Sí, Paz, he recogido algunas de las preguntas, tenemos unos pocos minutos. Sandra nos pregunta por qué este equilibrio lo posicionas en las mujeres.
los hombres debieran transitar hacia el mismo equilibrio. Exacto, pero culturalmente, claro, está más asociado a culturalmente, porque no sabemos si de manera innata o inherente es así. De hecho, todos los seres debiéramos tener los atributos masculino y femenino en nosotros, pero culturalmente se ha asociado más las características que estamos mencionando hacia lo femenino, pero sin duda que no es que solo las mujeres nos vayamos ahora a tomar el poder, sino que efectivamente hay que trabajar lo que se llama, yo le llamo el nuevo femenino, porque el nuevo femenino es algo que también tienen que trabajar los hombres. Y para terminar brevemente con algunas, porque sé que me quedan muy pocos minutos, voy a mostrarles algunas técnicas que hoy están muy conocidas y difundidas. Ustedes han escuchado todos hablar probablemente del mindfulness, que básicamente es una herramienta potentísima para poder hacer lo que se busca con este modelo, por decir, de mayor conciencia, es buscar un espacio entre mi emocionalidad, mis tendencias, mis pensamientos recurrentes y mi conciencia para que me dé una mayor amplitud en mi rango de respuestas. Y acá el tema de la plena presencia o de permanecer de manera consciente y lúcida con lo que sea que está apareciendo me permite ver la realidad con mayor claridad, sin necesidad de yo reaccionar de manera emocional o reaccionar de acuerdo a mis tipos de pensamientos habituales. Por eso es que esta segunda técnica, que es la de desarrollar una conciencia panorámica, me permite una amplitud, como se ve en esta foto maravillosa, para poder yo decidir cómo me relaciono con la realidad que estoy viviendo. Aun cuando sea esa ola tremendamente amenazante, yo me tomo una distancia, es como que me pongo sobre la ola y tengo un rango más amplio. Es lo que la neurociencia hoy nos dice, con la neuroplasticidad, de que mi cerebro busca nuevos caminos cuando yo logro no identificarme como lo hago normalmente con mi emocionalidad y con mis pensamientos. Y por eso es que se habla de un líder muy creativo, con mucha mayor variedad de respuestas, capaz de transmutar las dificultades en aprendizaje. Y las dos últimas ideas que les quiero dejar, que son para mí las nuevas, lo de verdad nuevo que viene en este nuevo modelo, es la experiencia, porque esto no es un pensamiento, es la experiencia de entendernos como parte de una red interconectada e interdependiente, en que todo lo que yo hago o dejo de hacer tiene un efecto en los demás. Eso es lo que hace que surja esta compasión y este bien común de manera genuina, porque aquí sí me sensibilizo con las inequidades, sí me sensibilizo con que grupos de personas de diversidad estén excluidos, porque entiendo la relación que tiene y que todos nos afectamos. Es una experiencia, yo diría, la más transpersonal que hay, que es cuando se produce esta unicidad. Pero en la medida que eso se da, es de donde surge este movilizador genuino del bien común, y como decía la Lilian, por eso es que te produce un goce, te produce una felicidad natural, porque es la fuerza vital natural de todos nosotros que se manifiesta y se pone al servicio de los demás. Obviamente esto es no solo intelectualizado, ni se lee en un libro, lo cual por supuesto ayuda mucho, pero es un entrenamiento en competencias evolutivas superiores en que todos y cada uno de nosotros lo podemos obtener y lo podemos lograr. Eso es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes, y Carolina, ahora sí las dejamos con esta pregunta, con esta reflexión de qué cambios creen ustedes que van a movilizar para entrar en un estado de conciencia que aporte el bien común, y a ver si alcanzamos a ver algunas de las preguntas que vi que había muchas ahí. Muchas gracias. Sí. Oye, muchísimas gracias Lilian y Paz por esta presentación súper interesante, profunda, y que nos invita a mirar la realidad desde otro ángulo, desarrollar nuevas habilidades, evolucionando, ¿verdad?, desde el ego hacia la conciencia, o en palabras de Otto Scharmer, desde el ecosistema al ecosistema. Mira, tenemos algunas preguntas que nos hicieron, no estamos un poco pasadas en el tiempo, pero muy corto. Pregunta para Lilian. ¿Puede una empresa subir o bajar de nivel según el ejecutivo de turno que ejerza el liderazgo? ¿Y pueden existir también, coexistir diferentes niveles en una misma empresa? Sí, de todas maneras. Efectivamente, el liderazgo es el que hace el cambio, ¿no?
Por ende, cuál es el nivel de conciencia del líder es el que impregna a toda la organización. Así que si es que tenemos un cambio de líder, en donde pasamos de un líder, por ejemplo, que está a un nivel más bajo de conciencia a un nivel más alto, la organización como un todo va a poder subir a ese nuevo nivel y al revés. Si el líder cambia hacia niveles más bajos, también esa organización como un todo va a ser afectada, sin duda. Y respecto a... ¿cuál era la segunda pregunta, Carolina? Sí, que si en el fondo pueden coexistir diferentes Sí niveles pueden en una misma coexistir. empresa. Sí, mira, así como esto igual sube, una empresa puede subir y bajar, también pueden coexistir distintos niveles, sobre todo cuando se organizan en silos, ¿no? En que efectivamente puede haber, ahí es probable que existan distintos niveles con distintos líderes. Pero como digo, igual el líder principal es el que le da el tono, ¿ah?, a la organización. Así que efectivamente cuando cambia el líder principal es eso lo que cambia toda la organización. Muchas gracias, Lilian. En pro del tiempo, lo que voy a hacer es que voy a invitar a todas a que sigamos discutiendo este tema en nuestro foro de socias, en el canal especialmente que tenemos en Slack, y así seguimos compartiendo estas ideas y podemos responder el resto de las preguntas y comentarios, que habían comentarios muy interesantes en el chat. A todas les recuerdo que esta charla ha sido grabada y la pueden volver a ver a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. La invitación queda abierta para el próximo martes con una nueva charla especialmente pensada para nuestras socias RedMart. En estos tiempos tan especiales, espero que se encuentren bien y quienes no lo están tanto, ya sea porque están enfermas o lo está un familiar, se sienten agobiadas por el encierro o cualquier otro motivo. Quiero invitarlas a contactarnos al nuevo correo confidencial comunidad@redmat.cl para saber cómo están, si necesitan algún apoyo o si saben de alguna socia que lo requiera. Somos una red profesional, pero primero que nada humana. Tal como nos dijeron Lilian y Paz, somos una comunidad de personas. Requerimos de su ayuda para llegar a todas las socias que nos necesiten. Este es el momento para colaborar y vivir nuestra red, porque cuando estamos en comunidad, nunca estamos solas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, Gracias. Carolina. Gracias, Sí, Paz. Carolina. Gracias, Lilian. Un gusto estar acá.